En lo alto estás, en mi corazón viniste a habitar. Te adoro a ti, Señor. El eterno Rey, con sublime amor, hoy gobierna en mí, pues todo. Querida familia, muy buenos días a todos. Esperamos que se encuentren muy bien, que el Señor les esté bendiciendo, sustentando en esta semana que comienza el día de hoy. Desde aquí les enviamos un fuerte abrazo de cariño. Y bueno, recuerden que hoy estamos en nuestro día Collavín. Iniciamos este día con nuestro tiempo devocional muy temprano en la mañana, pero estaremos finalizando con nuestro tiempo de alabanza de manera presencial aquí en el distrito a las 6 de la tarde. Les voy a invitar a que muy especialmente nos preparemos para estar allí, que no nos perdamos aquello que Dios ha preparado para nosotros en ese tiempo de alabanza. Hoy tendremos el énfasis de sanidad, así que vengamos con una gran expectativa, agendémonos de una vez en este tiempo, en este espacio, y estemos aquí en la casa de Dios. Les recuerdo, hoy a las 6 de la tarde, por supuesto a las 7 se reúne el Ministerio de Parejas en cabeza de Humbertico y de Lorena. Ahí también esperamos a las parejitas del distrito a lo largo de esta semana en las demás reuniones ministeriales. El sábado, por supuesto, también en nuestra reunión familiar a las 6 de la tarde. Y recuerden, las mujeres del distrito, ya se acerca nuestro evento para la mujer el domingo 26 de mayo a las 4 de la tarde en el Hotel Plazuela Real, aquí en la ciudad de Bucaramanga. Si usted ya tiene sus invitaciones, por favor, colóquelas, encárguese de ir, de tocar las puertas, de escribir, de llamar. Bien, y si por alguna razón usted todavía no tiene sus invitaciones, por favor, acérquese prontamente al distrito para que no se quede por fuera de esta gran celebración dedicada especialmente a la mujer en este mes de mayo. Recuerden, domingo 26 de mayo, 4 de la tarde, Hotel Plazuela Real. Ya nos vamos acercando, falta muy poquito, ¿sí? No se quede usted sin sus invitaciones. Bueno, a lo largo de este año hemos venido hablando cada semana de un capítulo, de una porción del libro de Proverbios, hablando de aquella sabiduría que proviene de lo alto. Hemos llegado al capítulo 16, Proverbios capítulo 16. Y vamos a concentrarnos hoy, es un capítulo un poquito largo, un poco extenso, no alcanzamos a verlo todo, se los dejo de tarea ya en la casa, pero vamos a concentrarnos en lo que dice el versículo 6, Proverbios 16, versículo 6. Miren lo que dice la palabra de Dios. Espero que estén ahí muy bien sentaditos, con su agüita, con su café, con su aromática y muy atentos con su Biblia y su agenda. Dice la palabra de Dios, mucha atención, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Misericordia y verdad para corregir el pecado, temor de Dios para apartarse del mal. Interesante lo que nos comparte aquí el sabio Salomón, esta sabiduría que proviene de lo alto. Muchas personas, por su ignorancia espiritual, suelen subestimar el impacto que puede llegar a tener el pecado en sus vidas. Ni se imaginan el impacto tan negativo que el pecado tiene en la vida de una persona. Y por esa razón, fácilmente le abren la puerta, fácilmente le dan muchísimas ventajas y lo consienten hasta el punto
de normalizarlo. Para muchos el pecado se ha vuelto parte de su cotidianidad, se ha vuelto parte del paisaje. Y solamente hace falta mirar las páginas del libro de la vida para darnos cuenta el tremendo efecto corrosivo que tiene el pecado en un corazón, en una persona. Primero, en el espíritu, porque sin duda el pecado afecta nuestra relación con Dios. Pero también el pecado tiene un impacto absolutamente negativo en el alma, porque afecta a la mente, porque altera las emociones y porque también debilita la voluntad. Y sin duda ese efecto corrosivo del pecado también se ve en el cuerpo, porque lo enferma, porque lo debilita. De esto habla el rey David en el Salmo 32. El rey David habla después de haber pecado, por supuesto, y cuenta cómo su fuerza se transformó en debilidad, cómo su primavera se transformó en un desierto, cómo su verdor se transformó en una sequía. Habla incluso de los dolores de su cuerpo, de su padecimiento, de sus angustias y naturalmente de cómo se fracturó su relación con Dios. Si usted quiere ver el efecto corrosivo del pecado, puede ver el Salmo 32. Todo lo que el pecado ocasionó en aquel hombre conforme al corazón de Dios. El pecado lo daña todo, lo estropea todo, tiene esa capacidad para hacer todo trizas. Hay muchos que no lo entienden. Hay muchos que ni se imaginan, que no dimensionan lo que el pecado puede hacer en la vida de una persona. Ahora, ninguno de nosotros escapa a esta condición. La Biblia dice que todos hemos pecado, naturalmente, es más, lo hacemos frecuentemente. Todos en algún momento hemos tenido un mal pensamiento, todos en algún momento hemos mentido, hemos calumniado a otra persona, nos hemos dejado llevar por la rabia hasta el punto de lastimar a alguien más, todos en algún momento hemos sido egoístas, hemos visto lo que no teníamos que ver, hemos dicho lo que no teníamos que decir, todos en algún momento hemos sentido envidia o le hemos deseado el mal a alguien más, entre muchas otras cosas que podríamos mencionar. Y este pecado del que estamos hablando suele ponernos unas trampas bastante peligrosas. Por una parte, el pecado va debilitando el dominio propio y va minando el dominio propio hasta el punto en que nos volvemos demasiado tolerantes con el pecado. Pero también el pecado va anestesiando, cauterizando la conciencia, hasta el punto en que ya nos da exactamente lo mismo, pecar o no pecar, nos da igual. ¿Me entiende esto? Esas son las trampas del pecado, allá nos lleva precisamente el pecado. Y es por esto que el pecado, como dice aquí Salomón, Proverbios 16, versículo 6, ese es nuestro verso de hoy, es por esto que el pecado tiene que ser corregido. Es por esto que debemos apartarnos, alejarnos del pecado, porque tiene un efecto muy corrosivo que enferma, que daña, que altera el espíritu, el alma, el cuerpo, nuestra relación con Dios, nuestra relación con otros. Es que no alcanzamos a imaginarnos el daño que nos hacemos cuando somos condescendientes con el pecado. Y entonces dice aquí Salomón que Dios por una parte corrige el pecado con misericordia y con verdad. Ese es el trabajo de Dios. Pero por otra parte dice que con el temor del Señor yo me aparto del pecado. Ese es mi trabajo. El trabajo de Dios que se hace con misericordia y con verdad para corregir el pecado. Pero también mi trabajo que se hace con temor de Dios, apartándome del mal. Y vamos entonces a mirar el trabajo de Dios por una parte para corregir el pecado, pero también mi propia responsabilidad para mantenerme lejos de aquello que me enferma y me hace tanto, pero tanto daño. Y en primer lugar,
el sabio Salomón habla de dos términos muy importantes. Dice, el pecado se va a corregir con misericordia y con verdad. Misericordia y verdad. Este es el trabajo de Dios para corregir el pecado, para enmendar el daño, para resarcir el impacto negativo. Hay un daño evidente. El pecado lo estropea todo. El pecado lo echa a perder todo, lo arruina todo. Dios tiene que corregir, resarcir. Dios tiene que restaurar, restablecer. ¿Cómo lo hace? Con misericordia y con verdad. En primer lugar, la misericordia nos habla de la fuerza y la constancia del amor de Dios. Esa es la misericordia. De esto habíamos hablado en otra oportunidad. La misericordia es la fuerza y la constancia del amor de Dios, que se acerca al pecador para consolarlo con misericordia, que se acerca al pecador para levantarlo, para limpiar las heridas de su alma, de su cuerpo, de su corazón, de su mente, con misericordia, con bondad, con esta ternura que viene del corazón de Dios. Y esto primero, la misericordia, el amor, ese amor tierno, paciente de Dios, es fundamental. ¿Saben por qué? Porque una de las cosas que ocasiona el pecado en el corazón de un hijo de Dios es que lo llena de culpa, lo llena de vergüenza también, y lo lleva a cuestionar el amor y la bondad de Dios para él. El pecado, una de las primeras cosas que comienza a hacer es dañar mi visión de Dios, distorsionar el concepto que yo tengo de Dios, hacerme creer que Dios no me ama, que Dios me va a rechazar para siempre, que Dios ya no me va a volver a recibir nunca más. ¿Recuerden ustedes lo que sucedió en el jardín del Edén? Cuando Adán y Eva pecaron. La voz de Dios para ellos en un principio representaba cercanía, representaba intimidad, confianza. Cuando ellos escuchaban la voz de Dios, había una sensación de tranquilidad. Había naturalmente una amistad, una cercanía. Pero luego de que ellos pecaron, esa misma voz de Dios ahora les producía terror, les producía pánico, los llevó a esconderse, a aislarse, a apartarse. El pecado distorsionó por completo la visión que ellos tenían de Dios. Es muy normal que una persona que ha pecado, que ha fallado, comience a pensar y a sentir que Dios lo odia, que Dios lo aborrece, que no va a recibirlo nunca más, que Dios está enojado o profundamente decepcionado de él. El pecado, y específicamente el pecador, necesita de la misericordia de Dios, de su bondad, de su gracia. ¿Cómo se corrige el pecado? En primer lugar, Dios lo hace con su misericordia, con un trato tierno, amoroso, con gracia, donde el Dios santo, perfecto, viene y se acerca al pecador para levantarlo, para extenderle su mano, para limpiar sus heridas, para restablecerlo, para devolverle la confianza en un amor que es eterno, en un amor que es inquebrantable. Pero la misericordia por sí sola, si Dios se quedara únicamente en la misericordia para corregir el pecado, probablemente esto generaría cinismo. Probablemente esto, en vez de arreglar las cosas, podría empeorarlas. Porque el pecador podría pensar, bueno, me salí con la mía. Pequé y aquí está el Dios de amor que vine para levantarme. Por eso es tan importante lo segundo. Misericordia. ¿Y qué más decíamos? Muy bien, verdad. Misericordia y verdad. Dios trata con este problema con mucha misericordia, con mucho amor, pero también lo hace con verdad.
Recordemos, por ejemplo, lo que sucedió con la mujer sorprendida en adulterio. El Señor Jesús le dijo, yo no te condeno. Ahí está la misericordia, ahí está el amor. Pero el Señor también le dijo, vete de aquí, pero no peques más, no sigas pecando. También es importante la verdad. Y esa verdad de Dios no lastima, pero sí nos confronta con nuestra realidad más profunda. Esa verdad de Dios no nos hace daño. Esa verdad de Dios no duele, pero sí nos confronta con los lugares más oscuros de nuestra propia alma. Por ejemplo, el Señor le dice a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3 lo siguiente, miren qué fuerte esto. Esta es la verdad de Dios, que no lastima, pero sí nos confronta, nos redarguye. Dios le dijo a esta iglesia, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, decía esta iglesia. Pero miren lo que les dice Dios. Dice, y no sabes que en realidad eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y desnudo. Ellos pensaban una cosa, pero Dios viene y les dice otra, la verdad de Dios, que no lastima, pero que sí desnuda el alma y los lugares más oscuros del alma. El Señor también se lo dijo a la samaritana, recuerden ustedes, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esa es la verdad de Dios, que no tiene la intención de lastimar, de meter el dedo en la llaga, porque es que ya el pecado ha hecho daño suficiente, sino que tiene la intención de confrontar y de redarguir. La verdad de Dios es necesaria para eliminar el engaño que produce el pecado, el engaño que provoca el pecado. Porque sin la verdad de Dios, el pecado, nos aprisiona a través del engaño. Recuerden lo que el Señor decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si no hay verdad en este tema del pecado, yo voy a seguir esclavizado. Yo voy a seguir amarrado a las mismas cosas. Alguien podría decir, bueno, Dios, corrígeme solo con misericordia, solo con amor. La verdad es necesaria para liberar. Dios viene y me confronta y me habla y me dice las cosas de frente y como las necesito escuchar. Y Dios viene y desnuda mi alma y mi realidad y mi problema y la raíz de ese problema. Y cuando yo conozco esa verdad de Dios, esa verdad me hace libre. Y es así como Dios corrige el pecado, con misericordia y con verdad. Pero, además de eso, decíamos, ese es el trabajo de Dios. Esto es lo que Dios hace. Pero también hay algo que nosotros necesitamos desarrollar. Hay algo que nosotros debemos asumir. Y decía también el sabio Salomón en Proverbios 16:6, con temor de Dios nos apartamos del mal. Hemos hablado del temor de Dios, incluso recientemente hablamos de ello, recientemente en un tiempo devocional. El temor de Dios, les recuerdo, es un profundo sentido de reverencia, donde nos inclinamos y nos sometemos a Dios. El temor de Dios es una sensación de asombro, porque nos maravillamos delante de quién es Él. El temor de Dios implica respeto, porque comenzamos a tomarlo en serio, comenzamos a honrarlo. Cuando nos encontramos cara a cara con Dios y conocemos su grandeza, su soberanía, su santidad, su poder, lejos de querer escapar o retroceder, somos atraídos hacia Él. El temor de Dios no me lleva a alejarme de Dios, no. Yo estoy maravillado, yo estoy impactado delante de Él, yo miro con asombro su soberanía, su santidad, su gloria, pero el temor de Dios no me lleva a dar un paso atrás. El temor de Dios me atrae, me conquista, me seduce. En cambio me lleva, sí, a alejarme del pecado.
a tomar distancia de lo que hace daño, de lo que no honra a Dios, de lo que no glorifica a Dios. Porque naturalmente la presencia de Dios es imponente, pero allí cerca de Él yo nunca me siento en peligro. La presencia de Dios es asombrosa, es magnífica, pero no me produce pánico, me produce paz. El temor de Dios no está para alejarme de Dios, sino para alejarme de lo que no glorifica a Dios, de aquello que me enferma, de aquello que me hace daño. Y es que cuando falta el temor de Dios, nosotros comenzamos a actuar por impulsos. Una persona que no tiene temor de Dios simplemente se deja llevar. Lo sintió y lo hizo. Tuvo la oportunidad y no la dejó pasar. Papaya puesta, papaya partida, dicen por allí. El que no tiene temor de Dios va abriendo puertas. Se vuelve condescendiente, permisivo. No tiene conciencia de nada, no tiene sabiduría. Recuerden ustedes que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Una persona temerosa de Dios es sabia, no es impulsiva, tiene dominio propio. Cuando nosotros cultivamos el temor de Dios en el corazón, la respuesta natural del corazón es apartarse de todas aquellas cosas que me hacen daño, que me enferman. Es apartarme, alejarme del pecado. El temor de Dios repele el pecado. Y ese es mi trabajo. Dios corrige el pecado con misericordia y con verdad. Esa es su parte. Eso es lo que Él hace. Cuando yo he caído, Él viene con amor y con verdad para resarcir, para restaurar. Pero por mi parte, ¿yo qué debo hacer? Cultivar el temor de Dios. Dejar de ser tan impulsivo, tan imprudente. Dejar de menospreciar a Dios, dejar de tener en poco a Dios, tomarlo en serio, por fin tomarlo en serio. Y tener ese temor de Dios que no me aleja de Él, sino que me acerca, pero sí me aleja del pecado. Sí me aparta de aquello que me enferma, que me corroe, que me hace daño en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. Esa es mi responsabilidad. Familia querida, todos lidiamos con este problema. Ninguno de nosotros está exento del pecado. Por eso debemos tener muy presente lo que nos dice el sabio Salomón en esta oportunidad. Recuerden, Proverbios 16:6, que este sea el tiempo para nosotros de renunciar a las cosas ocultas, a las cosas vergonzosas, aquellos hábitos que sabemos que no glorifican a Dios, pero que se han vuelto parte de nuestra rutina. Que este sea el tiempo para tomar distancia de muchas cosas que hemos normalizado en nuestra vida y aún en nuestra propia familia. ¿Saben por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque hay padres que se han vuelto muy condescendientes con el pecado de sus hijos, así como ocurrió con Elí. Padres que saben que sus hijos están pecando y se quedan callados y guardan silencio. Por lo menos tienen que confrontar, por lo menos tienen que redarguir y enseñar, por lo menos tiene que haber la voz de una atalaya que se levante y les diga y les hable con misericordia y con verdad, como Dios lo hace también. Nos hemos vuelto tan condescendientes con el pecado, lo hemos normalizado a tal punto, no nos alcanzamos a imaginar el daño tan grande que el pecado le hace a una persona. El pecado hace mucho mal, pero Dios también nos da su remedio, la misericordia y la verdad y el temor del Señor. Y quiero que, pensando en esto que nos dice la palabra de Dios en esta mañana, hagamos una oración y nos acerquemos a Dios en este tiempo. Padre Dios, hoy queremos darte muchas gracias. Hoy nos acercamos a ti, Señor, confiados, convencidos, seguros de tu gran amor para con nosotros, sabiendo que no hay nada que nos pueda separar de ti, Señor. Es cierto que hemos pecado, todos hemos pecado, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios.
continuamente el pecado está delante de nosotros. Y es por eso que necesitamos que tú nos corrijas y nos enseñes. Y que lo hagas, Señor, con misericordia y con verdad. Tu misericordia, dice tu palabra, se renueva cada mañana. Tu misericordia, dice tu palabra, es mejor que la vida. Y con misericordia te acercas a nosotros cuando hemos caído. Y con misericordia nos extiendes tu mano para levantarnos, para resarcir el daño, para restaurar lo dañado, lo enfermo, aquello que el pecado va estropeando, haciendo trizas desde adentro. Y con misericordia también, Señor, nos recibes con ese amor que es tierno, pero también con verdad, y nos confrontas y nos hablas al corazón, así como lo hiciste con la iglesia de la Odisea, así como lo hiciste con la mujer samaritana, y nos confrontas con los lugares más oscuros de nuestra alma y nos redarguyes también a través de tu verdad, porque la verdad es esencial para liberarnos de la esclavitud del pecado, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero por nuestra parte, Señor, también es necesario que cultivemos tu temor en el corazón, que dejemos de tomar tu oferta, tu ofrecimiento a la ligera, con descuido, con desdén, con menosprecio, que de una vez por todas, de una buena vez, aprendamos a tomarte en serio, Señor, con reverencia, con respeto, con sumisión. El temor de Dios no nos aleja de Dios, nos aleja del pecado, nos lleva a tomar distancia del pecado. El temor de Dios nos acerca a ti, Señor, acércanos a ti. Danos un corazón reverente, sumiso, sometido a tu voluntad, Señor, para vivir así cada día. Que no seamos condescendientes con el pecado, que entendamos el daño tan grande que puede provocar en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, en la familia. Que podamos entender el daño que nos estamos haciendo cuando abrimos la puerta, cuando lo permitimos, cuando lo normalizamos. Y que hoy, Señor, sea un buen día para renunciar al oculto. Que hoy sea un buen día para renunciar a lo vergonzoso. Que hoy sea un buen día para renunciar a aquellas cosas, Señor, que hemos consentido, que hemos permitido aún en nuestra propia familia, aún en la vida de nuestros hijos. Porque sabiendo que están pecando, muchas veces los padres han callado y han guardado silencio. Y lo único que han hecho es convertirse en cómplices de la destrucción de sus hijos, porque eso es lo que el pecado les hará. Hoy, Señor, te pedimos mucha sabiduría. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Ayúdanos, Dios, te lo pedimos. Y límpianos de todo pecado. Purifícanos más y más, Señor. Corrige, quita, arranca de nuestro corazón ese lastre y haznos libres, para que no haya nada que nos impida acercarnos a ti y disfrutar de la vida abundante. Hoy te bendecimos y te alabamos y te pedimos que nos acompañes en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, familia querida, nuevamente a todos un gran abrazo. Que el Señor les bendiga, les siga sustentando. Y recuerden, estamos muy cerquita de nuestro evento de Damas, domingo 26, 4 de la tarde, Hotel Plazuela Real. Por favor, si no tiene sus invitaciones, prontamente acérquese al distrito por ellas. Gracias a todos los que han escrito en el chat de la transmisión, a los que siempre están ahí conectados con nosotros, aún sin escribir, o que ven este devocional a lo largo del día. Para todos ustedes un gran abrazo, que el Señor les bendiga. Chao, chao, que estén muy bien.